Quiero llegar y sentarme así como, ¡hola! Ok. 1, 2, acción. El teatro. Un lugar maravilloso con demasiadas etapas y unidades. Y en esta clase hemos revisado varias de ellas. Hoy, mis compañeras Elisa Díaz León, Lorena Garduño y Gaby, revisaremos la unidad 4 de este bello programa que se nos ha dado en la materia de teatro y sociedad por el maestro Franco, muy bien, la cual tiene por nombre Renovación Universitaria, Teatro Político e Independiente, abarcando un periodo de 1970 a 1989. Bueno, este es un periodo crucial para la etapa mexicana porque fue influido y transformó cambios sociales, culturales y fue convergente de esta época como de después del milagro mexicano. Entonces también tiene que ver con la parte de la creación de las universidades en su forma más pura e íntima que este momento. Este es un tema muy importante porque las universidades tuvieron un impacto directo en la forma en la que se construía la imagen escénica del país y abarcaban temas también bastante enfocados en la política, en las clases sociales y en cómo nos relacionábamos en ese aspecto durante aquellos años. También abarcaremos algunos autores como fue Oscar Liera, Sabina Berman, muy bien, entonces sí, continuamos. Nada, tenemos que entender el contexto político en el que estaba cruzando México entre los años 1960 y 1900. México estaba pasando por temas políticos extremadamente fuertes e insanos, como su extremo autoritarismo en cuanto al PRI y su obvia necesidad de aceptación por el gobierno estadounidense. Tras los movimientos del 68 y el 71, los jóvenes estaban un tanto inconformes sobre cómo se estaba llevando el sistema de comunicación entre ellos y la política. Entonces, decidieron acercarse al arte en el teatro. Aunque, tristemente, el teatro era gubernamental y necesitaban controlarlo los gobiernos. Entonces, tenían que detenerse, frenar y decir, no puedo subir esto porque me van a balear. ¿Qué estás haciendo? Sigue. Okay. Al mismo tiempo, estaban sucediendo las crisis financieras de 1976 y 1982, lo cual a este movimiento se le unieron los movimientos feministas y los obreros, todos buscando echarle pleito al gobierno porque lo estaban haciendo mal. Estaba siendo bastante controversial para el gobierno y cada vez lo podían controlar menos. Entonces, fue la principal propuesta para manifestarse. ¿Puedo opinar? Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el papel del INBA en esta transformación, porque en el contexto del que estamos hablando, el Instituto Nacional de Bellas Artes, o INBAL, jugó un papel central. Fundado en 1946, el INBA se encargó de fomentar la educación artística, administrar teatros y apoyar compañías profesionales. Durante los años 70 y 80 se volvió un referente muy importante, pero también un espacio cuestionado. Por un lado ofrecía infraestructura, financiamiento y difusión. Por otro era criticado por su cercanía con el gobierno y por limitar a veces contenidos políticos incómodos. Este contraste propició que surgieran dos circuitos paralelos, el oficial institucional ligado con el INBA y el independiente, nacido como respuesta crítica. Esta tensión que se creó entre lo oficial y lo alternativo alimentó la creatividad y dio formas a nuevas estéticas teatrales. Y entonces surge la renovación universitaria. Las universidades, especialmente la UNAM, la UAM y universidades estatales, se convirtieron en laboratorios teatrales. Aquí se formaron directores, dramaturgos y actores que no seguían los lineamientos del teatro comercial. Este teatro de universidad impulsó autogestión, experimentación escénica, temas políticos directos, trabajo colectivo y rechazo a modelos tradicionales. Entonces los grupos universitarios estaban muy influenciados por Brecht, Grotowski, el Living Theater y las vanguardias latinoamericanas, lo que los llevó a hacer obras más críticas, montajes callejeros, rituales o propuestas que rompían la forma tradicional de contar historias. Y además de esto, el trabajo se hacía de forma colectiva. Todos aportaban y tomaban decisiones juntos. Esto rompía con la idea del director como figura autoritaria.
pues todo esto hizo que las universidades se volvieran un motor fundamental de cambio para el teatro en México, impulsando nuevas estéticas y nuevas maneras de pensar en la escena. ¿Ya pusiste el audio? Muy bien. Entonces, Brecht. Bueno, Brecht fue un tema principal de esta revolución universitaria y de este nuevo cambio de paradigma en cuanto a que él tenía nuevas propuestas en el teatro. ¿A qué me refiero? Pues él tenía cosas que rompían completamente la estructura clásica que se había formado en el realismo del medio siglo. Entonces, pues obviamente había cosas como la ruptura de la cuarta pared, o las proyecciones, o esta parte de que dejaba que el espectador pensara e interpretara lo que se estaba poniendo en escena, no nada más dejaba que todo se le ilustrara, ¿no? Entonces creo que es una parte vital de esta, es una parte vital de esta revolución que hubo universitaria, ya que no nada más estuvo Brecht en esta parte de las vanguardias, también estuvo Grotowski, estuvo el happening, el performance, el teatro de lo absurdo, o sea, hubo varias cosas que fueron formando nuevos ideales de esta nueva escena mexicana. El teatro latinoamericano vivió su propio despertar. Frente a las dictaduras militares, represión y desigualdad, surgió un teatro profundamente político. En México aparecieron los cafés teatro, los foros alternativos y espacios autogestionados. Aquí nacieron montajes que hablaban de campesinos, mujeres, obreros, comunidades, indígenas y de la violencia en el Estado. La violencia. Sí, es que está más cabrona que la violencia. El teatro se acercó al pueblo, a las calles, a la protesta. Las obras eran colectivas, híbridas y urgentes. El primero de los escritores del que vamos a hablar es Oscar Liera, el cual revitalizó el teatro en todo su esplendor. Creador del taller de teatro mexicano en Sinaloa, no sé cómo se llama, pero en Sinaloa. En el cual decidió mezclar diversas cosas que había en lo popular para realizar su toma de manifiesto, como lo eran humor popular, ritualidad, elementos religiosos, elementos corales, en el cual mezclaba lo simbólico con el teatro. A comparación del segundo escritor que hablaremos es Víctor Hugo Rascón, el cual se dedicó a hablar de un teatro un poquito más humanista y comprometido con lo testimonial, hablando más o menos de lo que era el narcotráfico, la violencia rural, la justicia social o las comunidades fronterizas. Su dramaturgia se centra un poquito más a lo testimonial en el teatro, mezclado con elementos populares y simbólicos, pero más hacia lo testimonial, en comparación a Oscar Liera. Como tercer escritor hablaremos de Sabrina Berman, una nueva cara fresca femenina, la cual hablaba de los roles de género, la violencia, el machismo y la ironía. Entre ellos hablamos de Pancho Villa y la mujer desnuda, lectura que nos dejó nuestro gran profesor Franco para leer. En esta hablamos de un hombre, el cual tenía como figura de ejemplo a Pancho Villa, el cual estaba centrado en ser como él, en crecer y verse panzón y mujeriego como él. Y ella, usando ese tema irónico, decide abordar todos estos temas de una forma entre cómica, irónica y seria. Aunque claro, siempre respetando la realidad. A comparación de nuestro último escritor, que es González Dávila, como González Dávila, el cual hacía sus obras un poquito más fragmentadas y atmosféricas, en el cual prefería hablar de la fragilidad humana que de cualquier otra cosa. Igual, manifestando sus problemas contra la política y los problemas sociales, yéndose un poquito más hacia el lado humano y sensible que tenemos. Y entonces ahora les voy a hablar sobre la relación entre contexto, teoría y obras.
Cuando vemos las obras de Liera y Berman dentro de este contexto político y social de su época, entendemos que no fueron creadas al azar. Sus obras nacen de un momento en el que México estaba pasando por muchos cambios y cuestionamientos y entendemos que ellos querían hablar de lo que estaba sucediendo. Entonces critican los mitos nacionales, esos relatos que se repetían para mantener una identidad mexicana ideal, pero que realmente ya no representaban la realidad. Entonces rompen con estas ideas y muestran lo que había detrás, problemas sociales y contradicciones que normalmente no se querían mencionar. Entonces también critican los discursos oficiales, los que el gobierno usaba para mantener una apariencia de tranquilidad. Sus obras exponen esas mentiras y medias verdades y hacen que el público vea la realidad desde otro ángulo. Un punto también muy importante es que usan humor y distanciamiento. Esto sirve para que la gente no solo se emocione, sino que piense y cuestione lo que está viendo. Su objetivo no es entretener por entretener, sino provocar reflexión. Y cuestionan el poder, ya sea en la familia, en la escuela, en la sociedad en general, en el gobierno. Lo hacen desde lo cotidiano y desde lo absurdo, pero siempre mostrando que algo no está funcionando bien. Y es clave recordar que estas obras surgen en espacios nuevos, como las universidades y los circuitos independientes, donde había más libertad para experimentar y ser críticas. Gracias a todo esto, el teatro se convirtió en un espacio donde la sociedad mexicana podía verse a sí misma, criticarse y replantearse muchas cosas. Y en conclusión, de 1970 a 1989, el teatro vivió una revolución. La renovación universitaria, los movimientos políticos, el auge del teatro independiente y la influencia de las vanguardias internacionales generaron nuevas formas de creación. Estos temas fueron los que se abordaron dentro de la unidad 4 y son realmente importantes para la construcción de una identidad mexicana en un tema más académico y político. Por eso es que revisamos este camino que nos llevó a la construcción del teatro compuesta universitaria, en donde estamos ahorita. Muchas gracias. Adiós.